Dictadura de la suspicacia, condenas sociales, llamados a la gobernabilidad, es la voz del Ejecutivo. Vamos a ver qué nos dice el empresariado, vamos a hablar con el sector privado. Saludamos al señor Jesús Salazar Nichi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que nos acompaña. ¿Cómo está? Bien, Patricia, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo quiero tomar términos políticos para saber qué nos dicen ustedes desde la lupa empresarial y desde la sociedad civil, porque para muchos congresistas se ha perdido el norte y la brújula. Para ustedes, ¿cuál es el matiz? A ver, yo podría decirles que el Perú perdió la brújula hace bastante tiempo, porque nadie va a poder responder hacia dónde camina el Perú. El Perú no tiene una visión clara, un derrotero y saber que estamos caminando bajo un planeamiento o unos objetivos claros de crecimiento. Eso ya hace bastante tiempo que venimos reclamando. No puede ser que el Perú, con las potencialidades que tiene, con las grandes ventajas comparativas que tiene, no se hayan definido como objetivos nacionales, ¿no? Y lo que vemos hoy en política es justamente eso. O sea, no nos preocupamos por los grandes detalles nacionales de crecimiento. La pobreza sigue creciendo, la anemia, la desnutrición son males comunes en nuestro medio. No nos está acompañando la reactivación económica y encima el ruido político que hace mucho daño. Pero si habría que hacer un pedido específico en esos momentos, si tuviera cara a cara al Ejecutivo, a la propia Presidenta, al Presidente del Consejo de Ministros, ¿cuál es el pedido de la Sociedad Nacional de Industrias? Nosotros hemos dicho en varias oportunidades que la prioridad debería ser reactivar la economía. La economía está en un proceso en el que no logra encontrar el camino de crecimiento. Sabemos que enero-febrero, el primer bimestre, cerró con 2,1% de crecimiento, que no es más que un rebote estadístico, porque recordemos cómo fue enero-febrero del año 23, por lo tanto es puro rebote estadístico. Sin embargo, por las cifras adelantadas que nosotros manejamos, marzo va a ser un mes en negativo. ¿Retroceso en el PBI? El PBI va a ser negativo en marzo comparado con el mismo periodo del año anterior, lo que va a hacer que el PBI acumulado caiga menos de 2%. También sabemos que la industria en marzo va a caer mucho. A enero, febrero ya estaba en menos 4,5%. Se habla de que en marzo podría caer 8 o 9% de negativo. Y eso que venimos ya de un año 23 muy malo. Digamos que hace 30 años en la industria no caíamos a cifras como el del 6,5% que fue el 25%. ¿La proyección del Ministerio de Economía no se va a cumplir? A ver, lo que quiere decir es que no estamos aprovechando las potencialidades que tenemos. Nosotros en enero de este año dijimos que Perú tenía que crecer 4 hasta 5%. Y algunos pensaron que era simplemente un deseo y eso no es así, es una ilusión. Pero no, el Perú tiene grandes ventajas que puede aplicar. Es más, ahora está habiendo un alza, un incremento de los precios de los minerales que podrían ayudar muchísimo a nuestro país. El problema está en que estamos distraídos en estos temas políticos que la verdad no nos están ayudando nada, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí viene nuevamente la voz del Ejecutivo cuando dice dejemos atrás todo este ruido. Pareciera que nos dicen hay que dejarlo debajo de la alfombra para garantizar el crecimiento. Cuando uno diría, parece que no se dan cuenta de la implosión, que esto viene de adentro y que muchos de los aspectos no se aclaran en su debido momento. Bueno, yo diría más bien al contrario, ¿no? Si queremos un país sólido, sostenible, estos detalles tienen que aclararse. O sea, el Perú no puede seguir en la incertidumbre. Para que lleguen las inversiones, las tan necesitadas inversiones a nuestro país, tenemos que exhibir un país limpio, con la ruta clara de desarrollo y con los políticos dando muestras de saber a dónde caminamos. Yo diría, parecer, ¿no? ¿Perdón? Ser y parecer. Exacto. Yo diría que estamos distraídos en estos temas que nos están enfrentando más entre peruanos y cada vez vemos un país más fraccionado. Y yo creo que tanto los tres poderes del Estado, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, deberían hoy estar preocupados en cómo salvar este 2024. Y sin olvidarnos de los gobiernos locales, porque muchas veces delegamos las funciones, pareciera que todo también se centra en el ejecutivo y los gobiernos locales en algunos casos tampoco están cumpliendo su misión. ¿O cómo está analizando el panorama en regiones? ¿Están haciendo los esfuerzos propios? Mire, yo vengo recorriendo ya 20 regiones en estos 2 años que tengo de presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Yo debo decir que tengo gran esperanza en el desarrollo de estas regiones. Cuando veo que estamos haciendo planes, porque con cada uno de ellos estamos haciendo planes de su desarrollo productivo,
que dicho sea de paso, ahora el 13 de junio, en el día central, el Foro Central de la Industria, vamos a presentar el libro Perú Industria al 2050, donde hacemos un enfoque de las cadenas productivas que tenemos que desarrollar en cada una de las regiones. Yo creo que las regiones es una esperanza de desarrollo para nuestro país. Necesitamos mirar y cambiar el enfoque de desarrollo y dejar de mirar Lima como la gran concentración de las inversiones y mirar el sector productivo en las regiones. Espero que por ahí venga el desarrollo. Hemos visto en las cifras del INEI, por ejemplo, ICA, ¿no? Con mucha expectativa. Pero hacemos un paréntesis para luego hablar de estas cifras tan dolorosas respecto a la pobreza monetaria, pero solamente un aspecto, si usted lo ve como vía o camino, porque en el Congreso empieza a sonar nuevamente la alternativa o pedido de renuncia o plantear una vacancia. Yo lo hemos escuchado como en 4 intervenciones. ¿Para ustedes esa es una ruta? Yo creo que como muchos peruanos siempre nos hemos pronunciado por el respeto de los periodos constitucionales. La pregunta que hoy nos hacemos más bien es, ¿el Perú podría soportar 2 años más en el ruido político que hoy nos encontramos? ¿O es que no hay espacio para seguir esperando y necesitamos recomponernos como país? Recomponer por eso, ¿qué implica? ¿Renuncia de la presidenta? Deberíamos los peruanos sentarnos a conversar, que es lo que falta, más diálogo. Yo no veo un poder ejecutivo con un legislativo sentados viendo el futuro del país. Creo que eso es necesario en este momento. Por eso, no seamos metafóricos, señor Salazar Nichi. No me corresponde, es que no me corresponde pedirle la renuncia a la presidencia, no me atrevería a eso, ni tampoco de decirle a los legisladores lo que tienen que hacer. Sí me corresponde llamar la atención sobre lo que está pasando. Los empresarios, especialmente los industriales de nuestro país, confiamos en el desarrollo del país, pero esto que está pasando, esta foto que vemos cada mañana o cada día o cada fin de semana pensando qué podrá salir y qué nuevo problema va a salir a nivel de gobierno, eso preocupa muchísimo a nosotros. Entonces, los empresarios, bajo este panorama de incertidumbre, ¿no se podrían sentar a dialogar con tranquilidad con el Ejecutivo? Sí, nosotros siempre nos hemos sentado y nos sentaremos las veces que sea necesario con cualquiera de los poderes. Lo hemos hecho con los tres, hemos conversado con el presidente del Congreso, del Poder Ejecutivo y del Judicial inclusive. Nosotros exigimos realmente un país que se prepare para el desarrollo, no seguir metido en estos problemas de todos los días que lamentablemente nos está golpeando. Cifras de pobreza. El Ejecutivo lo ha tratado de manejar respecto a una expectativa, respecto a la esperanza y sobre todo con la posibilidad de que en este año se reviertan esas cifras, se maneje de una manera más contundente en referencia al 2023. ¿Usted lo ve probable? Mire, la pobreza, lo que ha desnudado estas cifras es que realmente el Perú tuvo en el año 23 un muy mal año. Y que si bien es cierto, fue por problemas naturales, por temas de convulsión social, se nos juntó varias cosas, yo diría que lo único que sí, esos son temas puntuales, pero lo que sí fue constante durante todo el año es el ruido político nuevamente, que lo sigue acompañando. Ese 29% significa que hemos incorporado más de 3.300.000 de peruanos comparado con la etapa prepandemia a la pobreza. Y lo que hay que llamar la atención, Patricia, es que la pobreza se ha trasladado a las ciudades. Ahora la pobreza urbana ha duplicado su número de pobres y la pobreza rural, la que siempre fue foco, mantiene más o menos su 40-42% de pobreza. Eso significa que el Estado o el gobierno peruano tiene que cambiar de estrategia. La pobreza está concentrada en las ciudades. Tenemos pobreza extrema. ¿Cómo puede cambiar esa estrategia? A ver, ¿quiénes habitan las zonas periféricas de las ciudades y las que están padeciendo más pobreza extrema en este momento? Los microempresarios, los emprendedores. Son más o menos, Patricia, 3 millones de peruanos en diversos tipos de actividades. Escuchábamos hace poco una madre de Iquitos en una entrevista que decía: yo todos los días salgo a vender mis huevitos sancochados, mis juanes, a veces vendo, a veces no vendo. Eso grafica lo que es un microemprendedor en el Perú. 3 millones de este tipo de estos tipos de emprendedores. Perdón, de la senda informal, hay que decirlo también. Pero por supuesto. Pero por supuesto. Y ahí viene el detalle. Ninguno de los beneficios, llámese Reactiva Perú, llámese Impulsa Perú, llega a este sector informal, porque es imposible, es a través de la banca comercial. Es hora que el Estado asuma esa responsabilidad. Nosotros siempre hemos hablado de un plan de microcréditos dirigido justamente a estos emprendedores, que sean a través del Banco de la Nación, con cuentas DNI, no se les puede pedir RUC a estos señores, y que sea con garantía del Estado. ¿Cuánto se podría dar? 1.000 soles a cada uno.
que es un capital de trabajo modesto, pero que le sirve, por favor. Hoy se están consumiendo sus capitales de trabajo. 3.000 millones de soles con ese concepto que irían a la economía y a la reactivación inmediata de un día para otro, Patricia. Porque esa gente no va a tomar esos 1.000 soles para guardarlo. No, va a ser capital de trabajo. Por lo tanto, dinamizaríamos muchísimo la economía e impactaríamos directamente a la persona que necesita, ¿no? ¿Usted diría que bajo estas condiciones somos un país jurídicamente, socialmente estable? Porque es la principal condición para que se invierta en el Perú. Mire, lo que falta en el Perú es confianza. Y creo que los números y la rebaja que hemos tenido actualmente, últimamente, de nuestra calificadora de créditos, dicen que el Perú está dejando de ser un país atractivo para la inversión. Y eso es muy lamentable. Lo que nos costó 30 años de construir un país viable, económicamente sólido, unas cifras de la macroeconomía que son muy buenas, Patricia. Y eso hay que decirle a todos los televidentes. El Perú sigue manteniendo cifras macroeconómicas muy buenas. Tenemos el segundo país menos endeudado de la región. Tenemos 71.000 millones de reservas de dólares de reservas internacionales. Tenemos una inflación controlada. Y la pregunta es, ¿y entonces qué estamos haciendo como peruanos? Dispararnos a los pies, ¿no es cierto? Seguimos buscando un enfrentamiento cuando los números sí nos están acompañando. Ojalá que este año no sea un año perdido, todavía nos queda tiempo. Podemos trabajar para alcanzar ese 4%. Yo estimo que sí, yo estimo que todavía el Perú puede alcanzar un 4% de crecimiento este año. Pero ahora, dejémonos de este tipo de enfrentamientos estériles, ¿no? El argumento que se da en el Congreso de la República para cierto tipo de normas, aprobación de algunas situaciones específicas, puede ser CTS, AFP y demás condiciones, incluso se pedía un bono por este tema tan lamentable y las cifras del INEI. ¿El Congreso qué tanto está abonando a este panorama de incertidumbre, crisis y predictibilidad? Mire, lo que notamos del Congreso es que no hay propuestas de reactivaciones inmediatas a la economía. Ojo que cuando hablamos del Congreso es un poco difícil personalizarlo porque son 130 congresistas, ¿no es cierto? Cada uno piensa de manera distinta y actúa además de manera distinta. Sin embargo, no vemos proyectos que estén generando impulso económico inmediato. Esto de las CTS y esto de la AFP, señores, por el amor de Dios, es dinero de los peruanos. O sea, no estamos hablando que esta reactivación, este mayor consumo producto de este gasto, venga de parte del Estado. Es del bolsillo de los peruanos, es de los ahorros de los peruanos. Entonces, yo diría, el Congreso debería pensar en formas de impulsar nuestra economía, pero no a través del recurso y del dinero de los propios peruanos, sino más bien cómo un Estado se convierte en un Estado impulsor para la generación, no solo de inversiones privadas, primero la pública, pero gastos de calidad. No puede ser que el gasto público en el Estado se haya incrementado en la última década en 105%, por ejemplo, en gasto corriente. Todo, ¿no? Esas son las cosas que no... Desde lo que estamos viendo a nivel de nuevas aprobaciones, gastos en el Congreso, y eso pareciera que tiene una tendencia a no revertirse. Es correcto. Entonces, nuevamente, preguntémonos, ¿el Perú no puede desarrollarse y no progresa y no impulsa su economía por falta de recursos o por falta de un plan estratégico que nos lleve al desarrollo y al crecimiento? Yo diría lo segundo, ¿no? Tenemos ahí las posibilidades, falta todo ese potencial y todo lo que se requiere a nivel de estabilidad para poder lograrlo. Don Jesús Salazar Nichi, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Gracias, y sobre todo para ayudarnos a entender lo que estamos viviendo. Vamos con lo último de la información.